Horacio, bienvenido a todos. La idea de este curso, en realidad de esta charla, es hacerla un poco interactiva, contarles de qué se trata el mundo de los esports y por qué creemos que es una oportunidad, una gran oportunidad para, digamos, monetizar algo que desvela a muchos medios hoy en toda Latinoamérica. Dando inicio a esto, un poco contarle lo que entendemos nosotros, cuáles son los objetivos, es decir, desarrollar nuevos mercados, generar suscriptores, eso es algo que sobre todo cuando estuve presentando en SIPConnect, fue mucho de lo que se habló, y generar nueva audiencia. Entonces ahí la pregunta que nosotros tenemos es básicamente de qué manera podemos hacerlo. Bueno, entendiendo nosotros que uno de los puntos principales es el nicho que representa el mundo de los esports en el mundo, algo que ya tiene mucho desarrollo en otros países, como vamos a ver más adelante, y sobre todo entender de qué manera llegamos a este grupo de personas. Para ello, lo primero que voy a hacer es mostrarles un pequeño video para que tomen de 1 minuto y medio, para que tomen dimensión de lo que representa un evento de esports. Después les voy a contar dónde es y de qué se trata. ¿Sí? Lo pongo. Marcelo, no escuchamos el sonido del video. ¿Perdón? El sonido del video no se escucha. ¿No? No. Debe ser por los audífonos. Puede ser los audífonos que tienen el audio. Puede ser. A ver, saco unos 1 minuto a ver si así los escuchan. Me dice Horacio si los escuchan ahí. A ver, un segundo. ¿Lo escuchan ahí? No, todavía yo no lo escucho. Déjame ver. A ver, un segundo. De todas maneras, el audio no tiene tanto sentido, más que nada quiero que vean las imágenes, es música solamente el audio, así que no se preocupen. Lo que más me interesaba era que tomaran dimensión de lo que es el mundo de los esports en imágenes, Muy que bien. es lo valioso en este punto. Mientras tanto, les puedo ir contando, aprovecho, este es un evento que se realiza en una ciudad polaca que se llama Katowice. Es el evento más grande del mundo en este desarrollo, en realidad digamos, esto es sin considerar Asia, básicamente porque lo que se busca aquí es la congregación de gente. Katowice es una ciudad muy pequeña, tiene aproximadamente 150.000 habitantes, y este evento congrega otros 100.000, para que ustedes tomen dimensión, y más de 15 millones de personas que lo miran en vivo en el momento que se desarrolla. Es el evento más grande en general. Algunos datos estadísticos para que tomen dimensión de lo que significa el mundo de los esports. Este sería lo que yo quería mostrarles con este video, perdón. Ahora voy a lo que sigue. Vamos a hablar un poquito de números. ¿Qué representa el mundo de los esports? El mundo de los esports representa o va a representar en este año 2019 aproximadamente una audiencia total de 440 millones de espectadores, de los cuales 200 millones son espectadores habituales y 245 millones son espectadores que entran y salen o ven determinados eventos. Como ustedes podrán ver, Asia-Pacífico es donde mayor entusiasmo hay por el mundo de los esports. Ahora ustedes fíjense el nivel de crecimiento que esto tiene. Entonces, cuando nosotros hablamos del mundo de los esports, hoy hablamos de el tercer evento más visto o la tercera serie de eventos más vistos después de la final de Champions League y de la final del Supertazón en el fútbol americano. Este es la dimensión del mercado hacia donde nosotros hoy queremos apuntar. ¿Qué representan qué representa en el 2019 en cuestiones de ingreso?
1.1 billones de dólares, es decir, un 26% de crecimiento respecto del 2018. Fíjense, de vuelta, son muy pocas las actividades económicas que tienen este nivel de crecimiento, que está dado básicamente por sponsorización, por todo lo que tiene que ver con publicidad, y es muy bajo, fíjense que es el único que ha crecido con respecto a el fee. ¿Qué sería el fee? La utilización de productos específicos para el desarrollo de estos eventos. ¿Quiénes son? Que eso es algo interesante para que nosotros tomemos dimensión. Fíjense que, a diferencia de lo que muchos piensan, digamos, la edad promedio es entre 18 y 34 años. En su mayoría, digamos, el 30% trabajan en tiempo completo. Hay, digamos, mucha presencia, esto está cambiando fuertemente, pero hay mucha presencia todavía de hombres respecto de mujeres que presencian este tipo de eventos. Es decir, tenemos un mercado potencialmente consumidor, está habituado a pagar, y esto es muy importante, la mayoría de los consumidores de eventos tienen que pagar para verlos o para tener acceso a información específica referida al mundo de los esports. Es decir, están aquí, es donde uno empieza a entender desde otro lado lo que es la dimensión de un youtuber, cuando hablamos de youtubers que tienen 1.900.000, 800.000 seguidores que pagan por ver y escuchar lo que ellos comentan. Ese sería el punto. Algunos datos, como les contaba recién, el impacto económico, es decir, en 2019 por primera vez va a superar los 1.000 millones de dólares de facturación. Entre patrocinios y los derechos de streaming, es decir, lo que pagan o lo que se cobra por poder verlo, representan 2/3 del negocio. La audiencia, bueno, lo que les decía recién, los 450 millones de espectadores globales, es un crecimiento anual del 27%, y lo que hablamos recién, tomando en cuenta la publicidad y los ingresos provenientes de las marcas, ¿sí? Se acerca a los 900 millones de dólares, ahí dejamos afuera lo que es el patrocinio directo. Estos son datos muy importantes y sobre todo acá tenemos que entender algo que después vamos a conversar un poquito más adelante, que es principalmente son consumidores compulsivos. Todo jugador de videojuegos es un consumidor compulsivo. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a esperar. Esto es una característica también muy propia de los millennials y mucho más acrecentado en los centennials. No están dispuestos a esperar. De ahí el éxito de las plataformas de streaming como Netflix, en donde en general, digamos, la gente quiere ver más de un capítulo al mismo tiempo. No están dispuestos a esperar de una semana a la otra que salga un nuevo capítulo. Avanzando un poquito más con algunos datos de mercado, para que tengamos idea de la dimensión. En 2017, la audiencia del Campeonato Mundial de League of Legends, un juego de guerra, superó a lo que fue la final del campeonato de la NBA por más de 16 millones de personas. En 2019, fíjense, este es un dato no menor, va a ser visto más de 6.000 millones de horas en contenidos audiovisuales de eSports. ¿Y por qué ocurre este fenómeno? Porque no solo los consumidores ven el video en vivo al momento en que se juega, sino que después utilizan los videos para aprender las estrategias que usan los equipos profesionales o los jugadores profesionales. Los eSports en Estados Unidos es el segundo producto audiovisual por debajo del cine, y fíjense la edad de los asistentes, entre 18 y 25 años, asisten a este tipo de torneos, más que a competiciones deportivas tradicionales. Bueno, este es un dato que ya les comenté, simplemente la de los espectadores ocasionales, 250 millones respecto de los entusiastas, que son los que van habitualmente todo el tiempo a ver esto. Ahora vamos a ver un poquito algunos datos de mercado. La voy a pasar por alto y les quiero mostrar esto, que es básicamente referido a Latinoamérica. Cuando nosotros ponemos a Latinoamérica en el contexto mundial, prácticamente no existe.
¿Por qué les digo que prácticamente no existe? Porque si sumamos los principales países, la Argentina, Colombia, México, Brasil, Ecuador, no llegamos a 4.000 millones de dólares sumando de facturación todo esto. Para que tomemos dimensión de mercado, un mercado como el europeo, un mercado como el asiático, ¿sí? Representa 25.000 millones de dólares de facturación la industria de los esports. Es por eso que entendemos que seguramente lo habrán visto en los diarios cuando ahora fue el campeonato de Fortnite que se hizo en Estados Unidos. En el quinto puesto, un jugador argentino de solo 14 años se llevó 900.000 dólares de premio, que es lo que ganaría el segundo jugador, el que salga segundo en un campeonato de tenis de primer nivel como puede ser Roland Garros. Entonces, esa es la dimensión y el volumen que este mercado representa. Es un mercado que está absolutamente en desarrollo hoy. Todos nuestros consumidores en Latinoamérica, y cuando hablo de Latinoamérica voy a hacer una excepción, que es Brasil. Brasil tiene mucho más desarrollado su mercado, son consumidores de información de otras partes del mundo, porque en Latinoamérica no se genera. En general en los medios, cuando hablo de los medios tradicionales, es muy poco la información que hay referida a esta economía, la del mundo, a este mercado y al mundo específico. Es un mercado que no opera en los medios tradicionales de televisión, radio y medios en general, se manejan por plataformas específicas que están por fuera del circuito tradicional. La más común es Twitch, que es la que utilizan la mayoría de los gamers para visualizar todos estos eventos. A partir de acá, ahora empezamos a ver lo que a mí me interesa mucho más, que es cómo las marcas se relacionan con el mundo de esports. Y he pegado y he puesto algunos datos interesantes referidos a este punto. Fíjense, un dato puntual. El Manchester City utiliza los esports para entrar en el mercado asiático. Es decir, patrocina un equipo cuyo nombre es Manchester City. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de entrar al mercado. Algunos otros datos. Fíjense, Acer. Esto es un evento que se hizo el año pasado en Brasil. Si ustedes se fijan, en este evento lo vieron, el alcance total fue 9.080.000 personas, con un nivel de relación directa de más de 650.000 participantes o personas. Esto indica a las claras, ¿sí?, algo que la mayoría de los medios buscan, que es cómo llegar y cómo interesar y tener una relación directa con quien me está viendo, con quien estoy interactuando, y quienes en algunos casos, en esto, por ejemplo, que se refieren a campeonatos específicamente, digamos, pagan por participar, por ver. Algunos otros datos rápidos. Este es otro que se hizo en 2017 para Acer, con un alcance de 14.930.000 personas con las cuales nos relacionamos directamente y de las cuales tenemos el nombre y apellido, sabemos quién es, qué le gusta, qué quiere consumir. Algún otro, Gillette. Esta es una campaña muy específica, más pequeña, pero también con un alto grado de participación. Entonces, fíjense lo que viene creciendo y lo que yo les hablaba a nivel mundial. Un solo evento que se hizo en España, donde tiene un gran desarrollo, digamos, de hecho, los equipos profesionales importantes de España son auspiciados por grandes marcas como Movistar. Tienen 400.000 espectadores en un solo evento que dura aproximadamente 4 horas, con más de 40.000 personas presenciales. El mercado de Italia es un mercado que ha crecido muchísimo también en el último tiempo. Allí la punta de lanza es el FIFA, el juego de fútbol, con 1,2 millones de espectadores habituales. Y ahora vamos a Latinoamérica, México. México tiene 70 millones de gamers, ¿sí?, que están dispuestos a participar. Esto es muy fuerte, o sea, más del 10% de ellos participan habitualmente en eventos de esports. ¿Esto que genera? Genera una enorme oportunidad para llegar a jugadores o a consumidores que hoy no tienen la posibilidad de tener información propia de Latinoamérica y del mundo de los videojuegos o de los esports en Latinoamérica. Un dato más.
¿Por qué entendemos que es una oportunidad para monetizar? Por esto que yo les decía recién. Básicamente los millennials y las generaciones posteriores, los centennials, casi no miran televisión, obviamente no escuchan radio y mucho menos leen la prensa habitual. Solo están en internet y nos bloquean con, digamos, y tienen bloqueadores de publicidad. Entonces, tenemos que llegar con productos muy específicos. Los esports es un producto que ellos consumen habitualmente, que está en constante crecimiento y que tiene y que llega a personas que tienen una gran capacidad de compra. Yo les voy a dar un dato de eventos que nosotros hemos organizado. Nosotros hemos organizado eventos en Brasil que son habituales en un mercado donde hemos vendido o puesto a la venta una camiseta del equipo, digamos, más destacado, que estaba compitiendo en una final en el Vivo, en donde hemos llegado a vender 40.000 camisetas de ese equipo en el término de 25 o 30 minutos aproximadamente. Entonces, esto es lo que yo quiero comentarles respecto del producto y lo que significa el mundo de los esports. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí tenemos que trabajar un poco más en el desarrollo de este tipo de productos. ¿Por qué? Porque el modo claramente existen los eventos. Los eventos son los que traccionan, no solo los eventos presenciales, que son menores, sino los eventos online. Nosotros tenemos la capacidad en Latinoamérica de generar eventos online para el consumo propio local. Esto nos generaría una gran oportunidad a los medios que tienen además la facilidad de traccionar a participantes, sponsor, es decir, y la comunicación, que no es un tema menor. Eventos online de gran envergadura. Y voy a poner un ejemplo de un evento online que próximamente se va a dar. En Europa hoy ya todos los equipos profesionales de fútbol tienen su equipo profesional que juega al FIFA. En la región, aquí en Latinoamérica, algunos países ya tienen un desarrollo. La Argentina desde el año pasado, todos los equipos que juegan en primera tienen su equipo profesional y hay un campeonato. Lo mismo ocurre en Brasil. Algo parecido hay en Chile, no todos los equipos, y así sucesivamente se va desarrollando. Esto ha generado que la Conmebol, a partir de algo que ocurre en Europa, que es el desarrollo de lo que ellos llaman la e-Champions League, se desarrolla aquí la e-Copa Libertadores. Es decir, desde el año que viene, la Conmebol va a tener el desarrollo de la Copa Libertadores de América, no solo en el mundo real, sino en el mundo virtual a través del juego FIFA. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Ustedes saben que ha cambiado la modalidad. Los que no son muy futboleros les puedo contar un poquito. Ya se juega con el mismo formato que Champions League, es decir, un único partido final en una ciudad específica. Lo que va a ocurrir es que un día antes de que se juegue el evento mayor, es decir, la final, se va a jugar la final en el mundo virtual con los dos equipos que hayan clasificado para la final para jugar el campeonato en este formato. El segundo punto es con contenidos online. ¿Qué significa contenidos online? Tenemos que empezar a generar noticias e información del mundo de los esports más específica para atraer a ese mundo. Hoy, en algunos diarios en Latinoamérica, nosotros lo podemos ver, se generan específicamente contenidos, en otros solo cuando hay una noticia que yo diría una noticia que sale de lo común, es decir, aquí por lo menos en la Argentina fue muy comentado por los medios tradicionales el hecho de que un joven de 13 años ganara $900.000 por salir quinto en un campeonato de videojuegos. En realidad, el hincapié de la noticia no fue el campeonato en sí de los videojuegos, sino el monto de dinero que había ganado. En ese punto yo quiero comentarles, un jugador profesional de videojuegos en Europa gana 15, 20 millones de dólares por año. Es decir, y eso solo por premios referidos a los campeonatos. Dejo fuera todo lo que tiene que ver con el manejo de sponsor. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? ¿Cuál es el desafío que nosotros planteamos desde la CIP? Es
que los medios empiecen a involucrarse mucho más directamente en este mundo. Como ven, no es menor la cantidad de personas a las que podemos acceder, es un mercado que consume mucha información hoy de otros mercados, valga la redundancia, porque en Latinoamérica es muy poco lo que se desarrolla. Vuelvo a repetir, siempre haciendo la excepción de Brasil, donde ya tiene un mayor desarrollo, donde nos llevan alguna ventaja en ese punto, y sobre todo entrenar a los profesionales, a los periodistas, de la misma forma que tenemos periodistas especializados en básquet, en fútbol, etcétera, especializarlos en el mundo de los gamers, del mundo de los esports y lo que son los eventos de esports que se desarrollan a nivel mundial. Yo creo que esto, sobre todo teniendo una buena cobertura, le va a permitir a muchos medios, sin lugar a duda, empezar a acceder a un mercado en el cual hoy no tienen absolutamente ninguna participación. Lo segundo es, obviamente, una cosa trae aparejado la otra, la comercialización de productos durante los eventos orientados a un segmento específico. Esto que les comentaba recién como ejemplo de una camiseta, digamos, es lo mismo para cualquier otro producto que consumen este segmento de jugadores. Hoy las primeras marcas, y sobre todo muchas marcas tecnológicas, se acercan a este mundo producto de la capacidad que tiene de conectarse con alguien que está muy relacionado con el mundo de la tecnología. Por último, obviamente, el desarrollo y patrocinio de jugadores y equipos profesionales. Como les comentaba, en Europa y en Asia es muy común, y les mostraba como ejemplo, no solo ya los equipos de fútbol, sino muchas empresas patrocinan jugadores, patrocinan equipos profesionales y patrocinan el desarrollo de nuevos equipos profesionales. Todo esto trae aparejado, a ver, para buscar alguna similitud y que quizás sea un poco más comprensible, el mundo del desarrollo de un videojugador es muy similar al de cualquier jugador de un deporte tradicional. Es decir, se seleccionan, se entrenan a lo largo del tiempo y a partir de ahí se vuelven profesionales. Para los que no lo saben o para que imaginen un videojugador, el entrenamiento diario de un videojugador está en el orden de las 5 a 8 horas. Jugar un videojuego de guerra, de estrategia, etcétera, representa, salvando las distancias, mucho estudio en cuanto a las estrategias, mucho desarrollo físico, aunque les parezca mentira. Un videojugador o un campeonato, una final de un campeonato de videojuego puede durar similar a lo que duraría un partido de ajedrez. Es decir, puede durar media hora o puede durar 12 horas. En realidad no termina hasta que uno de los equipos ha vencido. No hay empate, no hay posibilidad de darlo por terminado en ese momento. Entonces, vamos de nuevo. Lo que nosotros buscamos desde la CIP, lo que buscamos en esta presentación, a la cual ya, digamos, casi estamos llegando al fin, porque a mí lo que más me interesa es el ida y vuelta con todos los que están participando, es mostrarles qué es lo que está del otro lado, mostrarles ese mundo que pasa de manera casi subterránea para los medios, en el cual creemos que deberían tener una participación activa, sin lugar a duda. Hay algunos medios que ya lo hacen, los menos, créanme que son los menos, porque entendemos que es un mercado que hoy está muy fuertemente posicionado en todo el mundo y que tenemos todo por construir, sobre todo en Latinoamérica. Finalmente, les dejo acá un comentario respecto de lo que dice el CEO de Newzoo. Newzoo, Peter Waltman, es quizás la consultora por excelencia en el mundo de los esports. Bueno, ahí creo que está reflejado lo que hoy representa y sobre todo la experiencia, hago mucho hincapié en lo que dice al final, la experiencia para los espectadores sin relación con la que ofrecen los medios tradicionales. Hoy creo que nuestro desafío es que los medios tradicionales sean parte de este enorme mercado. Básicamente ese me parece que es nuestro trabajo y hacia donde nosotros queremos
apuntar en la capacitación porque creemos que es clave entender cómo piensan los integrantes de este mundo, desde los jugadores, los equipos, los sponsors y sobre todo los que participan habitualmente en este mundo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí les dejo mis datos. Igual, digamos, esto va a quedar grabado. Ahora escucho alguna consulta o las preguntas que tengan para hacerme. Muy bien, gracias Marcelo, excelente. Hay preguntas, tengo unas preguntas de Fernando Escobar, pero antes quiero hacer una pregunta de mi parte. ¿Tú conoces, digamos, algunos ejemplos en América Latina, en medios de comunicación de América Latina que estén trabajando este tema de una manera productiva y coordinada? Sí, digamos, la mayoría de los que la están trabajando de manera productiva y coordinada lo hacen, serían medios televisivos, básicamente las cadenas de deportes. Las cadenas de deportes, si ustedes se fijan, en muchos países, voy a hablar de los dos casos que más conozco, el de Brasil y la Argentina. En la Argentina empezaron siendo programas que estaban entre las 12 y la 1 de la mañana, y hoy ya están más cerca del horario central. En Brasil es mucho más todavía su presencia en medios como ESPN, la cadena O Globo, etcétera, en donde ya tienen horarios centrales, es decir, uno puede prender la televisión casi cualquier día y entre las 5 y las 6 de la tarde van a haber programas referidos específicamente al mundo de los eSports. No tanto los medios gráficos. Los medios gráficos todavía siguen viéndolo como algo más superfluo. Me parece a mí, y me permito, digamos, esta es una opinión personal, más referido a desconocimiento de qué se trata este mundo y quiénes son los que lo integran, que por no ponerle un foco específico a esta situación. Bien. A ver, vamos a comenzar con las preguntas. Les recuerdo que ustedes también pueden preguntar en vivo, solicitando la palabra, levantando la mano que aparece en la caja de participantes. Nosotros con gusto les cedemos el micrófono y esto es bien importante para la interactividad de la sesión. Tenemos aquí una pregunta de Mario Alejandro Sandoval. Pregunta que si puede descargar la presentación. Yo creo que esta presentación va a estar disponible en las próximas horas. Y también Marcelo creo que puede enviar su presentación personalmente a cada uno de ustedes cuando él lo estime conveniente. Yo le haré llegar la lista de participantes. Entonces, te planteo las preguntas de Fernando Escobar Giraldo. La primera, ¿cuáles son las recomendaciones que haces para personas que recién comienzan en eSports? En realidad, digamos, la recomendación que yo les hago es entender de qué se trata el mercado. O sea, ya es bastante complejo en sí mismo como oferta o llegar con una oferta a los millennials y sobre todo a los centennials. Supongo que ustedes tienen claro, si no yo simplemente les cuento, un centennial decide un producto en un video en 6 segundos, es decir, decide si va a seguir viéndolo o no. Entonces, son consumidores compulsivos, esa es la base del negocio de los videojuegos. La base del negocio de los videojuegos tiene que ver con que no saben esperar, no están dispuestos a esperar, entonces pagan para ver o para sentirse que están creciendo y evolucionando en el desarrollo que están mirando en ese momento. Yo creo que, y mi recomendación es capacitarse. El mundo de los eSports es un mundo en donde uno tiene que empezar a entender las reglas de juego, quiénes son los actores, como lo haría si uno quisiera desde cero empezar como periodista deportivo especializado en cualquier deporte. Es exactamente lo mismo. De hecho, y esto recuerden lo que yo les digo, no es descabellado pensar que próximamente en los Juegos Olímpicos empecemos a ver que compiten en el mundo de los eSports. De hecho, ya hubo una pequeña prueba o muestra, o intención más que nada, cuando se desarrollaron los Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en Argentina, simplemente por una cuestión de tiempos no se pudo hacer, básicamente porque lo que buscan es atraer gente y sponsor.
Sí, y la otra pregunta para terminar con Fernando es, ¿qué opinión le merece la participación de menores de edad en eSport? A propósito del joven argentino que tú mencionaste, que recibió bastante atención en los medios. Sí, a ver, la realidad es que, digamos, como siempre digo, yo, a ver, yo no hice mi presentación personal, en realidad tengo 52 años, alguien pensaría que estoy bastante alejado de lo que son, al menos los millennials, que son los que más cerca tengo. La realidad es que tiene que ver esto con la supervisión de los padres, con la decisión de los padres. Hoy, cuando yo era chico, quizás muchos padres, y hoy también lo siguen pensando, muchos padres pensaban en qué pasaba si algún hijo se quería convertir en un jugador profesional de fútbol, de básquet, etcétera, y abandonar los estudios o lo que sea. El mundo de las redes sociales, el mundo de los videojuegos, hoy los videojuegos se juegan en comunidad, no existe más el jugar juegos solo. Es muy difícil tener jóvenes aislados, es muy difícil, yo creo que como siempre, tiene que ver con la supervisión y ahí es donde radican los padres, la presencia de los padres y qué cosas pueden dejar jugar o no. Lamentablemente, y esto sí hay que decirlo, la mayoría de los juegos o los juegos que tienen una mayor cantidad de audiencia son juegos de guerra en distintos niveles, o sea, tienen niveles como el Counter-Strike, en donde es un juego de guerra y de simulación de guerra muy real, y otros como League of Legends, que va más hacia el mundo místico, más parecido, por tomar algo más común, el mundo de lo que sería el Señor de los Anillos. Ese sería, digamos, un lugar y otro. Pero también en ese punto les puedo comentar, no en el mundo de los esports, sí en el mundo de los videojuegos. Entre los jóvenes, uno de los juegos que más auge tienen es el GTA. El GTA básicamente es un juego en el que uno anda en auto, manejando, atropellando gente. La verdad que a mí me parece absolutamente despreciable, pero es hoy por hoy uno de los juegos que más se comercializan y que más se venden. Bien, vamos a pasar a una pregunta que quiere hacer Juan Luis Hurtado, vamos a activar su micrófono a Juan Luis. Okay, perfecto. Parece que Juan Luis no tiene conectado micrófono. Bien. Juan Luis, entonces vamos a hacerlo con Nicolás Cicoña, que está acá también. Vamos a ver si lo podemos conectar en el micrófono. Nicolás. No, espérame. Ahí el que está hablando es Juan Luis. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, Nicolás, adelante. ¿De dónde nos escuchan? Hola. Sí. Hola. Soy argentino, estoy acá en Honduras, radicado. Mi pregunta es, yo trabajo aquí para un medio digital de comunicación y me gustaría saber, del lado de los medios digitales, ¿qué se puede hacer para introducir más este deporte al mercado de comunicación, digamos? ¿Qué alguna estrategia que se podría tomar? A ver, básicamente, Nicolás, pero gracias por tu participación. Básicamente lo que tiene que ver es con entender el mercado a ver, vos no debieras escribir en tu medio, si querés captar a esta gente, digamos, a estos participantes, no deberías escribir en tu medio como si escribieras o describieras para el común de tus lectores. En realidad son lectores que van a buscar, a ver, vos tenés que tener información mucho más específica, información de quiénes son los teams, hablar con la propiedad y con el lenguaje que ellos esperan, que probablemente no sea con el que describirías un partido de fútbol o una noticia cualquiera. Entonces, tenés que separar la audiencia. Una cosa es, como les contaba recién, la cobertura que le dieron los medios aquí a el chico argentino que salió quinto, que tenía mucho más que ver con, ganó $900.000 un chico de 13 años jugando videojuegos, que de qué se trató el juego, cuál fue la estrategia. Normalmente, y lo pongo como ejemplo en el fútbol, cuando uno lee una reseña de un partido de fútbol, cuentan qué equipo atacó más, qué equipo atacó menos, cuántas veces patearon al arco, etc. Ese es el nivel de información que busca
un gamer que quiere, que participa habitualmente en el mundo de los esports. Entonces, esa es la estrategia hacia donde tiene que uno migrar. Para ello tenés que aprender su lenguaje, lo que debes ver, qué cosas debes mirar en un juego de videojuego, dependiendo del videojuego. No es lo mismo League of Legends que Counter-Strike, que Royal Game, que Clash Royale, perdón, hay un montón de distintas opciones, de pequeñas opciones que uno tiene que tener como consideración. Bien, entonces tenemos ya habilitado el micrófono de Juan Luis Hurtado. Juan Luis, ¿estás ahí? ¿De dónde nos escuchas? Hola, muchísimo gusto. Mi nombre es Juan Luis Hurtado, soy periodista deportivo. Duré 13 años trabajando en el diario Récord de la Ciudad de México. Actualmente laboro en Guanajuato. Ah, Juan Luis, se fue el micrófono por algún motivo. A ver, adelante, otra vez. Ya. Estamos tratando nosotros de meternos a este mundo. Yo trabajo en un medio tradicional, en un periódico impreso, pero queremos aprovechar la plataforma web que tenemos para generar este tipo de contenidos. Escribí en su momento sobre algunos campeonatos que hicimos, que hicieron aquí en México, que eran a nivel global, y le dábamos información a nuestros lectores, pero simplemente no teníamos, no había retroalimentación con el lector, quizás pensando en que es un público diferente, ¿no? Pero aprovechando la web, ¿cómo podemos generar, cómo podemos atraer más gente a nuestra página a través de los esports? Ok, a ver, la respuesta siempre más o menos es la misma. En primer lugar, no tenés respuesta porque, digamos, los que ven habitualmente este tipo de eventos saben que en los medios tradicionales no van a encontrar la información que ellos buscan. Porque lo que normalmente ocurre es que vos publicas, o los medios en general publican, solo cuando ocurre un evento particular que es muy específico y que llama la atención como noticia. No hay una habitualidad en la publicación, no hay una habitualidad en los comentarios, no hay entrevistas a jugadores profesionales, a equipos de primer nivel, no hay entrevistas a equipos internacionales. Entonces, en realidad, si vos haces algo demasiado aislado, el mercado, este mercado específicamente, no te va a consumir. Entonces, a lo sumo, los que los van a lograr es que alguien que habitualmente lee de fútbol o de básquet o de deportes en general, te lea como algo novedoso, pero no es el mercado donde ustedes están queriendo acceder. Entonces, la recomendación que yo siempre le hago a los medios cuando hacemos asesoramiento tiene que ver con esto que les dije recién. Hay que capacitarse, hay que tener una habitualidad en la publicidad y en la publicación, perdón, de esta información, y sobre todo cuando uno lo publica en los medios, no hacerlo, no voy a dar nombre, pero hay algunos medios que publican habitualmente y uno lo encuentra en el orden 50 en la lista de publicaciones que tienen en los medios digitales. Entonces está claro, digamos, que no van a llegar nunca a ese mercado. Bien, vamos a seguir con las preguntas. Recuerden que pueden siempre preguntar con su micrófono, levantando la mano en el box de participantes. Tenemos a Michelle Poveda. Michelle te pregunta, como periodista, ¿cómo un periodista puede acceder a las capacitaciones para la difusión de estos contenidos? ¿Y cómo se puede acceder a este programa? Ok, bueno, Michelle, en primera medida, como entendemos que este es un mercado que requiere específicamente mucho desarrollo de parte de ustedes y mucho aprendizaje, es que a través de la CIP estamos desarrollando cursos que específicamente van a apuntar al conocimiento de ese mercado. Ese es el primer punto a través del Instituto de la CIP. El segundo punto es, en muchos casos, digamos, también requiere un asesoramiento específico dependiendo del medio, la forma, en el mercado en el que se desenvuelvan, que tiene que ver con el aprendizaje de cómo generar este tipo de notas. Pero la primera recomendación sería, que es parte de lo que hemos cubierto y tiene que ver con este webinar, es los cursos que van a estar a disposición les van a permitir, sin lugar a dudas, adentrarse
con mayor conocimiento o con una profundidad más detallada en el mundo de los eSports. Bien, entonces Fabián Minotto también pregunta, como dijo Marcelo, en TYC Sports, hace 5 años tenemos una área dedicada a eSports. Correcto. Marcelo Minotto trabaja tal vez, creo, ¿no? En TYC. Bien. ¿La pregunta, perdón? La pregunta, como básicamente está validando lo que ya dijiste. Ok. No es pregunta, sí. Okay, bueno, Alejandro Sandoval sí pregunta, ¿hay alguna manera de medir cómo está el mercado de eSports en cada país? A ver, hay información, como les puse recién, después cuando les pase la presentación, ahí tienen algo de información. Si no, NewZoo es New, de nuevo, y Zoo como zoológico, ZOO, es una web especializada. La realidad es que en Latinoamérica, salvo Brasil, que tiene un desarrollo y equipos, en el resto de Latinoamérica son hechos bastante aislados. Argentina tiene algunos torneos, no con la magnitud que vemos desarrollados en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, en Europa y mucho menos en Asia. Digamos, yo siempre pongo como específicamente, nosotros tenemos un mercado hacia el cual debiéramos apuntar o el crecimiento debiera ser ese. Hoy nuestros espectadores en el mundo de los eSports consumen en su gran mayoría los grandes eventos que se desarrollan en el resto del mundo, no lo hacen en Latinoamérica. Eso creo que a nosotros nos genera una enorme oportunidad. Me parece que hacia ahí es donde tenemos que trabajar. Muy bien. Entonces, Camila Arostegui dice que si puedes aclarar cuando explicaste sobre la Copa Libertadores, ¿es que habrá una Copa de Libertadores virtual paralela? Sí, correcto. Es una Copa Libertadores virtual paralela. Como les expliqué, cada equipo profesional en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, tienen su equipo que compite en el juego FIFA, que es básicamente un juego de fútbol. La idea es que de manera virtual van a competir, y esto es una ventaja que tiene el mundo de los eSports. Uno puede desarrollar un campeonato que abarque toda Latinoamérica, en donde los jugadores no deben moverse de su país de origen, de su ciudad de origen. Lo que se va a desarrollar es todo el proceso clasificatorio de todos los equipos de manera virtual, y solo la final de los dos equipos que lleguen a la final se va a hacer de manera presencial en un estadio, preferentemente probablemente sea en el mismo estadio donde se juegue el partido de fútbol. Muy bien. Y ahora Nicolás Melandri pregunta que si hay algún estudio en donde se relacione a los eSports con el e-gambling. No lo hay. No lo hay. De hecho, digamos, también hay todo una movida importante. A ver, yo voy a hablar por Argentina. Yo, digamos, participo dando charlas también en ese punto, digamos, que tiene que ver con el juego compulsivo, por decirlo de alguna manera. Hay, sobre todo en menores, y en el límite que se les pone también respecto del consumo y del gasto. Son consumos chicos de $1, pero si alguien gasta $100 es como que gastó mucho dinero, sobre todo en menores. Por eso siempre digo, el advenimiento de los eSports y de los videojuegos en grupo en general tienen que ver con, o requieren indefectiblemente la supervisión de adultos. Sí, se cortó un poco al final, Marcelo, pero bueno. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahora sí bien, pero okay. Bueno, creo sí. Bueno, Jenny Jovita te felicita, dice que ha sido una excelente conferencia y desde Ecuador, dice, te manda felicitaciones. Gracias. Y yo creo que queda todavía un poquito de espacio para preguntas, por favor, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, pueden usar el micrófono, activando su micrófono. Mientras tanto, yo te pregunto a ti, Marcelo, sí. No sé si estoy
yo tengo la impresión también de que esto de los esports también acerca un poco porque se habla de millennial, centennial, acerca un poco en el hogar, digo yo, a padres e hijos que muchas veces juegan en equipo, ¿no? Así como se ponen a jugar videojuegos en la sala de la casa, pues yo he visto que muchos padres también hacen team up con sus hijos. Sí, señor. Sí, señor. Es absolutamente correcto lo que mencionas. Digamos, acá hoy, a ver, cuando hablamos de millennials, los millennials hoy, digamos, el tope son casi 40 años. Tienen casi 40 años, con lo cual, sin duda, juegan con los hijos y compiten de igual a igual en el mundo gamer. Y acompañan a sus hijos a ver a sus ídolos en el mundo de los esports, que vuelvo a repetir, acá hay algo que a mí me causa mucha gracia, que suele darse, que tiene que ver con padres que me han dicho a mí, no entiendo cómo mi hijo puede estar viendo a alguien jugar a un videojuego. Yo lo que suelo responderles es, de la misma forma que nosotros nos ponemos frente a un televisor a ver a alguien jugar al tenis, al fútbol, etcétera. Esa sería un poco la idea. Muy bien. Entonces tenemos la pregunta de Juan Pablo Álvarez. ¿Cómo es rentable? ¿Cómo se hace rentable un equipo de esports? Básicamente, digamos, los ingresos de un equipo de esports están dados de la misma manera que cualquier deporte. La primera es por los premios, la segunda es por los sponsors. Esa sería, digamos, la línea. En la medida que más, a ver, los torneos que se juegan en Latinoamérica son torneos menores. Hablamos de torneos de 5, 6, 7 mil dólares, 10 mil dólares excepcionalmente como premio. Digamos, los torneos que se juegan en Europa, en Latinoamérica, en Asia o en el mismo Norteamérica, hablamos de millones de dólares de premios. Entonces, básicamente la diferencia es esa. Cuando ustedes ven un jugador profesional, como les mostré en el video, y ven que tienen los logos de distintos sponsors, como si fuera el buzo que usa antiflama, que usa un corredor de Fórmula 1, es exactamente lo mismo. Ellos cobran por usar una pantalla, por usar un tipo de mouse, por usar un teclado. No, es como un jugador que usa sus botines, su marca de ropa. En esto es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que nosotros básicamente no lo apreciamos en lo que serían los medios tradicionales, salvo, como les he mencionado antes, excepciones que se dan en este rubro. Si no, pasa desapercibido absolutamente. Bien, entonces, acercándonos ya al final, Fernando Escobar también pregunta sobre las oportunidades de ingresos del esports. Y yo creo que en este punto es bueno enfatizar que la idea del Centro Digital de la CIP en realizar este webinar es entender que este es un nuevo medio para atrapar audiencias, porque las audiencias es el nuevo commodity, ¿no?, de los medios de comunicación, es básicamente lo que garantiza ingresos ahora. Entonces, la idea es la suma bien sencilla: mientras más audiencia tiene un medio, mejor capacidad de monetización tienen sus contenidos. Entonces, la idea es que los medios, como ya lo están haciendo algunos, y lo ha explicado Marcelo, se estudien y analicen la posibilidad también de hacer cobertura o igual crear eventos. Por eso es bueno, Marcelo, que si quieres dedicar un poco de tiempo a explicar los dos cursos que estamos ofreciendo en el Instituto CIP acerca de las dos cosas. Perfecto. Digamos, el primer curso que empezará, digamos, probablemente la semana que viene, si no, a lo mejor lo posterguemos una semana más, en realidad, que lo dicto yo, está dirigido en su gran mayoría, digamos, de los contenidos a los periodistas, a brindarles todo este material y todos los contenidos para empezar a entender un poco el mundo de los esports. Está muy enfocado a que conozcan las reglas, conozcan los medios, conozcan los juegos, conozcan los actores, para poder explicar desde el otro lado o contar y acceder a este tipo de mundo y lo que significa el desarrollo de los eventos.
El otro curso que vamos a dictar está mucho más enfocado al mundo del evento en sí mismo y cómo se compone y se desarrolla un evento, quiénes son los actores, de qué forma se desarrollan los eventos, qué requiero para desarrollar un evento a nivel online, qué requiero para desarrollar un evento presencial. Entonces, es un poco entender desde la trastienda cómo se desarrolla un evento, qué compone un evento, de qué manera se debe monetizar un evento de estas características. Entendiendo, como dijo Horacio recién, en un caso es el generar audiencia, y ahí yo siempre también doy una pequeña sugerencia a los medios con los cuales me puedo relacionar, nos relacionamos de manera directa. Es muy difícil traccionar esta audiencia hacia medios tradicionales. Es muy probable que como medios requieran necesariamente de crear específicamente áreas en donde vayan a brevar toda esta gente y a consumir solo esta información. El gamer que es fanático, ¿sí? Solo sigue a los equipos, solo habla de gaming, no piensa en un equipo de fútbol, de béisbol o de básquet. Solo piensa en su equipo, digamos, y a qué equipo sigue en este mundo. Entonces, es muy difícil cuando yo mezclo información de esports con el básquet o el fútbol. No voy a traer a esa persona a mirar y a buscar información en mi medio, en mi página, en mi medio digital, etc. Marcelo, Pablo Pérez tiene una pregunta, sí. Y es que él quiere saber si en esports se puede jugar también en equipo, es decir, si vas a jugar fútbol o béisbol, sí. En el esport se puede crear un ambiente en donde cada jugador es una posición, sí. O siempre es un jugador manipulando todo el juego. No, digamos, hay distintas versiones. El FIFA, para hablar de fútbol, se juega en la versión 1 contra 1, se juega en la versión 2 contra 2 y ahora está desarrollándose y creciendo muy fuertemente en donde son 11 contra 11, es decir, cada jugador asume el rol de un jugador, no múltiples jugadores, lo cual requiere una coordinación mayor. En el caso de los esports, digamos, que tienen que ver con los juegos de guerra, con los juegos de estrategia, normalmente los equipos están integrados por 5 jugadores y un director técnico, que es un poco el que va marcando la estrategia hacia dónde van a avanzar, cómo van a jugar y cómo compiten. Bien, y de nuevo Fernando Escobar nos pregunta que él comenta, ¿no?, que hay muy poca información en español sobre eSport, es limitada. En Twitch TV, por ejemplo, hay poco en español, lo que limita a interesados en Latinoamérica, según piensa Fernando. ¿Recomienda usted otra fuente de información? No sé si eso ya lo incluiste en tu presentación, que la vas a hacer llegar. Sí, hay fuente de información. Les diría, si quieren ver información en español, la mayoría de la información en español se genera, o pueden buscarla en los medios españoles. Hay mucho, es un mercado muy poderoso y hay bastante información en algunos medios españoles, no en los medios tradicionales. Vamos de vuelta, salvo alguna excepción, tampoco están en los medios tradicionales. Pero sí, la mayoría, lamentablemente, y esto es un poco lo que yo les decía de la oportunidad que tenemos, como la mayoría de los campeonatos y los desarrollos y las coberturas importantes se hacen en Europa, en Asia o en Estados Unidos, el material se hace en inglés, básicamente. Ahí creo que radica nuestra oportunidad. Sí, y yo quiero que tal vez si hay alguna persona más que tenga otra pregunta, no sé si vale la pena que cierres dejando fuera a alguien. Deja ver. Sí. Yo te hago una pregunta ya para finalizar por curiosidad, digamos, periodística. ¿Cómo no? Sí. Digamos que si un diario, un medio, un canal de televisión, una radio, tiene intención de tener una sección sobre esports. Sí. ¿Cómo se maneja esto? ¿Como sección de deportes? ¿Como sección de living? ¿O estilo? No. Hoy está considerado
un deporte, o sea, hoy se trata de la misma manera. A ver, en general los medios, y por eso digo las cadenas, ESPN básicamente es un canal de deportes. Aquí en Argentina, para los que son de Argentina, hay un canal que se llama TIC Sports, torneos y competencias. Básicamente son en general siempre manejados como un deporte, y por esto es lo que yo les comentaba al respecto de convertirlo en un deporte olímpico. Entonces, en realidad es ahí donde uno debe centrarse. Lo que ocurre es que son consumidores muy particulares, como les dije yo recién. Los consumidores habituales de esto no van a ir a buscarlo junto con el resultado del equipo de fútbol o el equipo de básquet del que son hinchas. Entonces, ahí es donde los medios creo que necesariamente van a tener que empezar a crear áreas muy específicas referidas a este mundo para traccionar esta audiencia. Sí, entonces yo creo, a ver si me equivoco, Marcelo, que una buena manera de comenzar, que un medio tiene de comenzar un involucramiento mayor en el eSport es creando una sección especializada de eSport en su sección deportiva, tan sencillo como eso. Sí, entonces, sin duda. Ese sería el primer paso, ¿no? El paso esencial. Exactamente, ese sería el primer paso sin lugar a duda, y lo segundo que debe hacer, que le sugerimos nosotros, es traccionar a través de figuras representativas de ese mundo. Yo les doy un ejemplo, digamos, de Brasil. Supongo que todos conocen a Ronaldo. Cuando me refiero a Ronaldo, no Cristiano Ronaldo, sino Ronaldo, el que ya no juega más, que ahora promociona una cadena, una app de póker. Bueno, él es dueño de 2 equipos de eSports que compiten en Brasil y en Europa. O sea, ya hay muchos jugadores profesionales de fútbol que tienen sus propios equipos. Muy bien. Excelente. Me uno a lo que Jenny dijo, que ha sido una excelente presentación, ha mantenido el interés de todos los participantes. Yo creo que vamos a tener también la posibilidad de tener a estas personas también en los cursos que tú vas a dictar, y junto con el otro colega de GrowPro. Bueno, Marcelo, gracias, y te dejo para que despidas la sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Ya, digamos, les pondré a disposición la presentación, y por supuesto aquí estoy para cualquier consulta de manera individual que quieran hacerme llegar. Muchas gracias a la CID, gracias Horacio por tu tiempo también, y estamos viéndonos en cualquier momento. Hasta luego. Que anden muy bien. Bye bye. Hasta luego.